Cuando transmitimos contenidos de Torá, tenemos que ser muy cuidadosos de transmitir realmente lo que la Torá dice. Lo que la Torá dice en el texto literal y más aún en el espíritu de la Torá. Es decir, para ser respetuosos del espíritu de la Torá, es decir, de lo que la Torá, el mensaje que la Torá tiene para transmitir, nosotros debemos ser primeros fieles al texto. Por lo tanto, la Torá, por regla general, debe estudiarse en hebreo, o debe estudiarse con alguien o a partir de alguien que maneja el hebreo. ¿Por qué? Porque la Torá esencialmente es un libro colmado de códigos que se expresan de forma literal en el texto y de códigos respecto del mensaje mismo. Es decir, los códigos que encierran los significados ocultos que hay en la Torá. La Torá no es un libro como todos los libros que se puede traducir respetando medianamente el espíritu, la intención. Aquí hay que ser realmente apegados al texto, porque una palabra que se modifica absolutamente todo. Más aún si tenemos en cuenta que muchas veces hay palabras que parecen palabras, pero que en realidad no es una sola palabra, sino que es una semijut, es decir, una unión de dos palabras o un resultante un poco modificado de dos palabras de la cual se hace una. Por lo tanto, cuando nosotros no somos respetuosos del texto, vamos a transmitir cualquier mensaje. El problema muchas veces, especialmente cuando se traduce al español, yo me limito al castellano, al español, porque es lo que yo transmito en otra lengua que no sea el hebreo. Digo que hay que ser muy cuidadosos de no cometer el mismo error, las mismas equivocaciones que cometen otras religiones cuando intentan traducir la Torá y por lo tanto creen que una palabra similar es realmente indicadora y evocadora del significado que la Torá expresó, y la mayoría de las veces no tiene mucha relación. Les voy a poner un ejemplo que es muy básico y muy importante, porque es prácticamente el corazón, el núcleo de la Torá. Si nosotros quisiéramos decir, bueno, ¿cuál es un versículo? Es decir, un pasuk en hebreo, que revela, que pone de manifiesto, que sintetiza la Torá, es el pasuk que nos dice Vehavta reajá kamoja. Vehavta reajá kamoja. Este versículo está en la Parashá Kedoshim, en el Sefer Vaikra, es decir, en el libro del Levítico. Y es el centro de la Torá. Resume todo lo que es el mensaje de la Torá. Resume mi relación personal
con otros. Y digo con otros, y no como se traduce generalmente, me amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque la Torá no habla de prójimo. Prójimo es una palabra que quita prácticamente y desvirtúa y cambia, modifica todo el mensaje de este versículo. Hillel HaZaken, de bendita memoria, uno de los sabios más grandes del judaísmo, dijo a una persona que fue a verlo para convertirse al judaísmo. Y esta persona le dijo, yo me voy a convertir al judaísmo si vos me sintetizas la Torá en el tiempo en que yo puedo estar parado sobre una sola pierna. Este gran sabio del judaísmo, Hillel HaZaken, le dijo, ok, ningún problema. Vehabta reajá kamoja. Le dijo este versículo. Y todo lo demás es complemento. Todo lo demás que hay en la Torá es complemento de esto. Ya puedes bajar la pierna. Yo realmente a veces me desoriento un poco cuando algunas personas que, sin negar su conocimiento sobre la Torá, pero que al momento de transmitirlo en castellano, en español, como quieran llamarles, lo transmiten como figura muchas veces en las Biblias cristianas, que nada tienen que ver con la Torá. Y digo nada tienen que ver porque son traducciones que cada uno le modifica, le cambia una palabra, creyendo que si le cambia una palabra, esta es sinónimo y se va a entender el mensaje. Y en realidad el mensaje termina siendo muy otro. Cuando a este versículo se le dice, se le traduce, Vehabta reajá kamoja, como amarás a tu prójimo como a ti mismo, la Torá no está diciendo eso. Simple y llanamente la Torá no está diciendo eso. La Torá no habla de prójimo, porque ese es un derivado de la palabra próximo, que del latín significa el que está cerca mío. Y ese versículo no habla del que está cerca mío. Por empezar, el cristianismo universalizó o pretendió universalizar un versículo aplicándolo a que el prójimo es toda persona. Y yo les recuerdo que la Torá no fue entregada al mundo, la Torá fue entregada al pueblo judío. Cuando el pueblo judío, parado en el monte Sinaí, en Ar Sinai, en Shavuot, en Matam Torah, recibe la Torá del Boreolam, del creador de todo cuanto existe. Recibió la Torá y por lo tanto es el regalo que Dios le hace al pueblo judío. Es más, hay midrashim que expresan que el Boreolam le ofreció a los demás pueblos de la tierra la Torá, y uno por una razón, otro por otra razón, no la aceptaron, y el pueblo judío dijo esa famosa frase, Naase benishma, haremos y escucharemos, es decir, vamos a recibir la Torá y después vamos a analizarla, pero la recibimos, porque sabemos que proviene de ese Dios
Salvador, el Goel Israel, el Salvador del pueblo judío, el que sacó a su pueblo de Egipto, en lo que siempre recordamos, Yetziat Mizraim, la salida de Egipto. Y la sacó y dijo, para que yo, no la sacó al pueblo judío porque le dio la gana, la sacó con un objetivo, que nosotros seríamos su pueblo y él nuestro Dios. Nosotros decimos siempre, Ata Elokeinu ve'anachnu ameja, tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Y a ese pueblo le entregó la Torah. El mundo no judío tiene las Sheva Mitzvot Noach, las 7 leyes noágicas y punto. Pero cuando el mundo no judío se apropia de la Torah, de todo el Tanaj, lo empieza a modificar y a traducir bajo su responsabilidad. Pero la Torah no dice eso en muchísimos lugares. Fíjense en este versículo, tan central para la fe judía. Se nos está diciendo, amarás a tu prójimo. La Torah no dice amarás a tu prójimo, dice reajá. Reajá es la unión de dos palabras. La palabra ra, que en hebreo significa mal, y la palabra ja, que se puede aplicar lejá, es decir, a ti. Por lo tanto, si nosotros traducimos la palabra ra como mal y ja como lejá, es decir, a ti, estaremos diciendo mal a ti. En el sentido del pasuk, del versículo, nos está diciendo el versículo, nos está diciendo la Torah, amarás al que te es capaz de hacerte mal a ti, como a ti mismo. Es decir, ya no nos está hablando la Torah de amarás a tu prójimo, porque tu prójimo puede ser cualquiera. No, acá la Torah tiene que decir, tenés que amar incluso al que te puede dañar, a aquel que te va a dañar, a aquel que te va a hacer mal, a ese también lo tenés que amar. Pero está hablando en el pueblo, dentro del pueblo de Israel. No es universal. Y hay que tener mucho cuidado con esto de amar a uno al que daña, porque hay un principio también en la Torah, midá keneged midá, medida contra medida. Con la medida y de la forma que tú me trates a mí, yo te voy a tratar a vos. Y esto quiere decir, este versículo no es un amor universal, no señor. Está hablando que yo tengo que amar a otro que posiblemente puede llegar a hacerme daño como a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Dos cosas. La primera, dicen nuestros sabios de bendita memoria, y dice el Sefer HaZohar, que antes de crear todo lo creado, el Boré Olam tenía ya dos cosas consigo: la Torah, que es el plano de toda la creación, y la Teshuvá. La Teshuvá es el perdón. Cuando uno se arrepiente, él perdona. Antes de la creación de todo cuanto existe. Por lo tanto, yo, como judío, tengo que tener la capacidad de amar incluso al que puede llegar a tener la intención de dañarme, o al que me puede eventualmente llegar concretamente a dañar. Pero uno puede decir, bueno, hay que amar al que te hace daño. Hay que entender, el amor tiene niveles.
Esto no quiere decir con el que me hace daño o es capaz de dañarme, yo tengo que estar a los besos y a los abrazos. No, señor, no es eso. El amor tiene niveles. El primer nivel del amor es el respeto. Quien no respeta, no ama. Está mintiendo. ¿Por qué? Porque nadie puede amar a alguien que no respeta. El respeto es el primer escalón en la escalera del amor. Por lo tanto, eso es lo que se me exige a mí. Que yo, a aquel de mi pueblo que me puede llegar incluso a dañar, tengo que tener la capacidad que yo quisiera que él tenga para mí, que es el respeto a la vida, el respeto a la integridad, el respeto a los derechos que él tiene como judío o como judía. Eso es lo que me está pidiendo. Fíjense qué lejos de la otra interpretación, qué diferente de la otra interpretación. En la otra interpretación es un amor universal hacia todos. Y la Torá no está diciendo eso. La Torá está diciendo, amarás a aquel que es capaz de dañarte a ti como a ti mismo. ¿Por qué? Porque yo eventualmente también puedo ser capaz de dañar a otro, a un hermano judío. Y a mí no me va a gustar que porque yo, con intención o sin intención, lo haya dañado, yo pierda todos mis derechos. No, hay derechos que no debo perder, que es que se me aplique a mí la justicia. Una respuesta, una actitud justa para conmigo. Es decir, lo mismo que yo quiero para mí, tengo que darle al otro. El mismo trato, el mismo nivel de amor. Esto no se trata de decir al que me dañó, al que me causó un mal grande o el que sea, yo a los abrazos con él. No, 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 no. Amar implica en su primer momento, en su primer nivel, el respetar. Y eso es lo que la Torá me está exigiendo. Que yo al menos con aquel que me vaya a dañar eventualmente, tengo que tener esa disposición. ¿Por qué? ¿Por qué me exige la Torá eso? Porque la Torá es perfecta, porque la Torá quiere es que, respetándolo yo a él, le esté dando a su vez la posibilidad de hacer teshuvá, es decir, de que se arrepienta, que reflexione y que modifique su camino. Yo no gano nada con que un hermano judío se vea perjudicado, yo lo pisotee. ¿Por qué? Porque él cometió algo malo. No, yo gano cuando un hermano judío que ha tenido una mala actitud, un maaseh lo tov, como decimos, un acto no bueno, él vuelva en teshuvá, se arrepienta y vuelva al camino. Ahí gana el pueblo judío. El pueblo judío actúa con otra mentalidad, no una mentalidad represora, sino con una mentalidad reflexiva, anteponiendo ante todo la vida y los derechos de la persona. Que eso también es aplicable al mundo no judío, perfecto, no hay, obviamente. Yo tengo que tener un parámetro también similar, si no igual, con aquellas personas que no son judías. Obviamente que sí. El hecho de que una persona no judía pueda llegar a dañarme a mí, no implica que como no es de mi pueblo yo pueda hacer cualquier cosa. No, tengo que tener un parámetro similar, pero todo empieza por casa, todo empieza por el pueblo. Entonces, justamente en esta parashá hay muchas indicaciones de que todas estas cuestiones son para entre el pueblo de Israel. Primero porque la Torá fue dada al pueblo de Israel. Entonces es por y para el pueblo de Israel. Y por otro lado, porque por ejemplo aquí también hay otra cuestión de la lashon hará, es decir, de no hablar mal de los demás. Entonces dice, no esparcirás maledicencia entre tu pueblo. Entonces, vemos que la primera intención es para con el pueblo y luego se hace extensivo. De todas maneras, yo he querido marcar esto.
justamente el hecho de que una mala traducción empobrece la intención de la Torá, empobrece el mensaje de la Torá y en este caso lo trastoca totalmente. No es lo mismo decir a tu prójimo que decir a aquel que eventualmente te puede dañar, a ese lo tenés que amar, porque al que no me daña no hace falta que la Torá me esté diciendo, pero al que me puede llegar a dañar me recuerda a mí que yo debo actuar con misericordia, con rahamim. Entonces, la cuestión es justamente que los judíos tenemos que apegarnos a la letra de la Torá, no a las traducciones, y menos cuando estas traducciones no son realizadas por judíos, es decir, por rabinos judíos o por gente judía que está compenetrada del espíritu de la Torá. Entonces, yo quiero justamente dejar en claro esto, porque sucede que cuando uno no estudia la Torá a partir del hebreo, no está estudiando la Torá. Esto no quiere decir que alguien que le enseña no pueda dar la explicación como lo estamos haciendo aquí. Pero una cuestión es brindar una traducción realmente conforme a lo que las palabras de la Torá están queriendo decir, y otra cosa es brindar una enseñanza a partir de una mala traducción. Esto sería lo mismo que en un ejercicio de álgebra, yo me equivoqué en la primer parte del ejercicio, todo el ejercicio, el resultado va a ser errado. ¿Por qué? Porque ya hay un error en el comienzo. Entonces, en la Torá no todo da igual. En la Torá no existe lo que es la cuestión de un sinónimo, porque en la Torá hay un montón de códigos con las letras, códigos con la puntuación que prácticamente no existe, pero que hay letras que forman como puntuación. Es decir, cuando una parashá o cuando un texto de la Torá comienza con V, la V de la Vav, la letra Vav, que puede ser una V como puede ser una I, entonces, o sea, una I en el sentido de que indica continuidad. Entonces, cuando comienza así con una Vav, es que lo anterior que ha concluido, la parte anterior, tiene relación con esta próxima. Pero si yo la traduzco, se pierde toda esta cuestión que en hebreo es muy básica y que en español no me está diciendo nada. Entonces, justamente la idea en este vídeo es no realizar una crítica a otras personas. Yo soy muy respetuoso de todo ello. Yo no tengo por norma no atacar a una persona, jamás. Tengo por norma atacar una ideología, una idea, una definición, una teoría. Y eso creo que es el único argumento válido, cuando uno no va contra la persona, sino contra lo que está expresando. Entonces, en este caso, quiero expresarles a todos que tenemos que tomar la costumbre de estudiar a partir de alguien que domine el hebreo, porque si no, se le van a hacer decir a la Torá muchas veces cosas que la Torá no dice. Y en el mejor de los casos se va a empobrecer enormemente el verdadero mensaje profundo
de la Torah. El saludito para todos. Pueden dejar sus opiniones, sus sugerencias a través de los comentarios. Y bueno, Bezrat Hashem, también tenemos este espacio de un toque de Torah en Spotify, y también tenemos en YouTube, que estamos tratando de empezar a moverlo un poquito más. El saludo muy cordial para todos y bendiciones.